la posibilidad de exponer su proyecto público, que está vinculado con una temática tan cara a la Universidad de El Salvador como son las artes orientales. Ustedes saben que la universidad es pionera, desde el padre Ismael Giles, que estuvo tan preocupado por las artes orientales, hay una carrera de artes orientales y además en la carrera de gestión e historia de las artes nosotros en la currícula 2 años de arte oriental porque nos pareció que de una manera las artes orientales eran de avanzada, de especial y que nosotros los occidentales necesitamos mucho. Así que agradezco en particular a María Kodama la posibilidad de su presencia, en particular de estar en su casa ofreciéndola, lo mismo que a las profesoras invitadas que van a acompañar y van a decir sus palabras, y agradecer también al doctor Uruguaya, que es el profesor titular de la materia, y a las alumnas en particular invitadas, porque me parece desde la sensibilidad, la creatividad, la defensa del patrimonio ambiental, un proyecto muy importante. Muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Jessica Borjot, mi compañera Pirén Benavides Ortiz. Juntas desarrollamos este proyecto Luces desde Oriente, el cual persigue el fin de difundir en nuestro país la cultura oriental, teniendo en cuenta que el patrimonio argentino les pertenece a todos sus ciudadanos por igual. Nosotros desarrollamos esta página desde la cual todas las personas que lo deseen podrán acceder a un banco de imágenes donde están las piezas que forman parte del patrimonio oriental nacional. La página web es www.lucesdesdeoriente.com.ar. Esta es la sección de la colección en donde podemos ver separado por los tipos de piezas la colección que forma parte entonces del patrimonio oriental nacional. En esta misma página hemos desarrollado una sección en donde se van a publicar una serie de textos académicos con el fin de promover el conocimiento, el estudio de determinadas áreas del arte oriental. En este caso, para el lanzamiento de la página web hemos decidido utilizar la temática de las estampas japonesas. Este texto fue realizado por la profesora Alba Ma, aquí presente, en donde hacemos un recorrido por el trayecto de qué es la estampa japonesa, desde sus orígenes hasta todas las influencias que tiene la estampa japonesa en obras de la actualidad. Bueno, como ustedes ya saben, este proyecto forma parte, está dentro de la materia de proyecto 2 de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador. Bueno, queríamos agradecer la presencia y sobre todo el apoyo porque hemos conseguido el auspicio de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental, que nos apoyan, que ellos, al igual que nosotros, buscan difundir en este país el patrimonio oriental que consideramos que es tan importante y que en este momento no tiene el lugar que a nosotros nos gustaría que tuviese. Bueno, para dar inicio a la charla vamos a presentar a la moderadora, la licenciada Paola Fernández, que es, como dije, licenciada en Estudios Orientales con especialización en Asia-Pacífico por la Universidad de El Salvador, diplomatura superior en Educación, Imágenes y Medios por Flaxo, también es maestrando en Políticas y Gestión de Industrias Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes, y en el año 2006 pudo viajar a la República de Corea gracias a la beca BRIC and ABC, y actualmente se desarrolla como vicepresidenta de ADRES, Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sur-Sur, y trabaja en colaboración con el equipo de ACTV Contenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación.
En realidad esto es muy cortito porque yo solamente soy la moderadora, de todas maneras es un gran honor. Cuando las chicas me convocaron, yo la conocí hace muy poquito a Jessica, yo la había conocido a Pirén a principios de año porque estuvo en un curso que di, además de que fue excelente alumna, tengo que decirlo. La verdad que me motiva muchísimo a mí estar presente, primero, como les dije, que me hayan convocado para formar parte como moderadora de este proyecto que van a presentar, y sobre todo me emociona saber que cada vez somos más las personas que nos estamos dedicando al mundo asiático desde algún punto, desde algún lugar, algún interés que nos mueve desde adentro. Así que en principio, bueno, las felicito por esto que están logrando. Espero realmente que esta sea solamente la presentación y por supuesto la página y otras ideas que tengan vayan floreciendo con el tiempo. Estoy segura que así será. Así que bueno, nada, me alegra mucho ver que durante tanto tiempo Argentina miró mucho a Europa, a América del Norte, y hoy en día Asia es un actor importantísimo, siempre estuvo ahí latente y hoy realmente es que se está mostrando mucho al mundo, y nosotros tenemos que redirigir nuestra mirada hacia Asia y aprender mucho de lo que allá hace años que está ocurriendo, y esta me parece una excelente oportunidad para acercarnos desde el lado cultural. Así que bueno, muchas gracias por haberme dado este espacio nuevamente, y bueno, voy a invitar ya a las profesoras y a la señora Kodama para que empiecen ellas también con la presentación, que nos van a brindar cada una un paneo sobre el tema de cultura de Asia. Bueno, me gustaría invitar a la profesora Alba Moa. Ella es Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, Lidiano Pueyrredón, con especialización en grabado. Es profesora nacional universitaria en el IUNA, ex titular de las cátedras de Arte y Cultura Oriental en la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador. Y bueno, actualmente dicta cátedras de Arte y Cultura Oriental en el Centro Cultural Rojas. Así que muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Muy bien. Lo mío va a ser muy breve. Ustedes ya me conocen como profesora, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aparte de agradecer que me hayan citado, agradecer que pueda colaborar con una página como esta, agradecer el lugar donde estamos, que es una maravilla, agradecer a todas las autoridades, la idea mía es hablar del objetivo que ellas buscaron. El objetivo es difundir lo que dijeron la cultura oriental en la Argentina, ¿no es cierto? Que no siempre se ha visto. Entonces, el objetivo yo lo comparto, no solamente porque de la materia, sino porque siempre me interesó. Y porque tuve la suerte de los años que hice la carrera de Bellas Artes, tomar contacto con Oriente. Un gran profesor, mi amigo José Luis Borges, que era Juan Panasini, y también seguí otros cursos más. Con lo cual me abrió un panorama totalmente diferente. Tengo la posibilidad de tener las dos partes, de la parte de historia, digamos, universal con oriental, y poder hacer un paralelo, cada clase que se pueda dar, el motivo, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que, para mí, lo que dijo la profesora Magás, la USAL es pionera. La USAL es pionera con la primera carrera que tiene que ver con estudios orientales. La segunda, diríamos que por lo completa, es la que están ustedes ahora, a la que va perteneciendo también, que es la carrera de Gestión e Historia de las Artes, que coordinó, creó y dirigió y dirige la doctora María del Carmen Magás. Hace más de 13 años, creo, si no me equivoco, y cuando me convoca y que estaba armando una carrera muy particular, que gestión en esa época casi no se daba, en la cual ella creía que tenía que incluir el arte oriental. Y bueno, nos animamos y armamos un proyecto. Y en ese proyecto están las dos materias que, digamos, el arte oriental, así, el tipo abarcativo, con los países más, o las culturas más importantes, las dividimos en 2 años. Daría para más, pero bueno, la carrera también tendría que ser mucho más larga. Entonces, lo que yo creo que lo interesante es por qué, digamos, yo continúo en la historia, digamos, de ser docente, porque sigo siendo docente de alma. Tengo otra profesión que soy grabadora, que se lo voy a explicar un poquito también cortita. No solamente a la gente joven le interesa el arte oriental cuando lo descubre, porque hay que descubrirlo,
sino también yo estoy haciendo una experiencia con gente, con mayores adultos de 50 años en el Centro Cultural Rojas. Así que ya saben, si hay alguno más de 50 que quiera ir, puede ir. Ahí ya tengo 3 cátedras, es decir que me explayo un poco más porque he tenido la oportunidad de viajar a estos lugares tan lejanos y tan bellos, y la idea es que todos se puedan acercar. Y a la gente de esta edad era una materia que le quedó pendiente, que no habían visto, que saben que existía. Los nexos con Occidente y Oriente fueron siempre, se los ignoró muchas veces, pero siempre existieron, si ustedes empiezan a mirar bien la historia. Así que la idea mía es que me parece maravilloso poder contar. Acá tenemos un museo que tiene que reflotarse, y sobre todo con la idea de ellas de hacer una página, ¿no es cierto?, abierta al mundo, a todo el mundo, que se puedan acercar, ver el patrimonio que tienen. Ahora, también les puedo decir algo, que la materia es importante por muchas cosas. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el papel o la tinta que crearon los chinos, la porcelana, o en mi caso la xilografía, porque yo soy grabadora, que es el primer, digamos, invento que hacen sobre una técnica de grabado que llega al mundo muchísimo después en Europa. Eso es algo del siglo VII, imagínense ustedes. Luego no podemos olvidar lo que es la Gran India, ¿no es cierto?, que tiene algunas cosas tan importantes como por ejemplo la arquitectura, que nos llama la atención en el cavado de las rocas, de todo lo que es la llanta, la sensualidad de las esculturas, de todos los dioses. O otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es cómo los japoneses tomaron esa xilografía y la convirtieron en una cromoxilografía, que es acá lo que explicamos, digamos, un poco, digamos, con imágenes para que ustedes puedan, digamos, seguir la técnica, que es bastante difícil, y que van a lograr, ¿no es cierto?, llamar la atención a los artistas del siglo XIX y XX, sobre todo los europeos. Eso continuó, y es tan importante el tema, si ustedes siguen, que van a encontrar ustedes que el rastro de lo que es la estampa japonesa la podemos ver actualmente en muchas cosas. Pasó con una imagen parecida a la fotografía, y actualmente la podemos ver en el cómic y el anime. Así que por eso se los recomiendo, que realmente es un punto interesante. Tampoco podemos olvidar el tema de, qué sé yo, el mundo de ese universo de piedra que es Camboya, o todo lo que son esos países, digamos, de todo lo que es el sudeste. Así que yo creo que hay mucho para ver. Y lo más interesante entre estos adultos mayores y estos jóvenes es que terminan viajando, que a mí me parece maravilloso. La cantidad de gente que he logrado que viaje a estos lugares me parece interesante. Estas culturas, digamos, han resurgido, pero en otro momento, digamos, con otras cosas que son la parte social o económica, ¿no es cierto?, que se han visto ver. Pero lo más interesante también de ver, que cuando ustedes van a algunas bienales, tanto en Europa, van a encontrar a estos artistas orientales que cada vez se los conoce más, y que son muy buenos, súper buenos. ¿Qué les puedo decir? Hay tanto para decir, pero no me voy a quedar con el micrófono. Lo que quiero decirles es que me alegra muchísimo que hayan elegido este tema, que puedan, ¿no es cierto?, el objetivo que lo cumplan, que lo cumplieron, yo creo que lo van a seguir cumpliendo, que puedan seguir agregando, ¿no es cierto?, más notas a todo aquel que pueda llegar. Y así que bueno, en el caso personal puedo decir que yo también aprovecho todo lo oriental, porque yo soy grabadora y yo hago mi papel, porque hago relieve en papel, y también hago todo, digamos, técnicas que tienen que ver con Oriente. Con lo cual me siento muy, ¿cómo les puedo decir?, muy contenta por haber llegado a ese universo que no es tan digamos, es accesible si uno se acerca, si no se lo olvida. Bueno, yo creo que para hablar, esperemos que el museo tenga más puertas abiertas, que se puedan ver más cosas, y le agradezco a las dos jovencitas estas, tanto Pirén como Jessica, que me hayan elegido, a las autoridades del lugar, a la señora Kodama, a nuestra directora, ¿no es cierto?, y a todos aquellos que nos visiten. Bueno, nada más. Bueno, invitamos entonces a la profesora Paula Sabón. Ella es licenciada en Estudios Orientales por la Universidad de El Salvador, realizó estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad,
Es profesora asociada en la Cátedra de Historia del Arte y Cultura Oriental de la Universidad de El Salvador. Fue docente de lengua sánscrita en la Escuela de Estudios Orientales de la universidad y ha dictado numerosos cursos relacionados al arte oriental, religiones y cultura de Asia. Bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme convocado. Hace pocos años, en el 2010, fue presentada en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Literatura Española Hispanoamericana, una tesis doctoral titulada Oriente no es una pieza de museo, Jorge Luis Borges y las culturas de la India. Este título sintetiza en dos breves frases muchas cosas, sugiere múltiples matices que pueden invitar a una reflexión. En primer lugar, la referencia a Oriente nos trae reminiscencias lejanas del comienzo de un poema, la balada del Este y del Oeste, escrita en 1889 por Kipling, quien años más tarde recibiría el Premio Nobel de Literatura. Allí, en un verso septenario, dice el poeta: Oriente es Oriente, Occidente es Occidente, y jamás sus caminos han de encontrarse. Uno podría preguntarse qué tanta verdad hay en estas palabras. La cita parece apropiada para su época, pero en nuestro mundo globalizado ya no cabe pensar en fronteras culturales tan rígidas. Sin embargo, debemos considerar que sí existen diferencias culturales entre Oriente y Occidente. La cuestión principal radica en saber si estamos condenados a ver el mundo desde el propio condicionamiento cultural, o si podemos intentar abrirnos a lo que el filósofo catalán Raimon Panikkar llamó el diálogo dialógico, un diálogo abierto a un mutuo enriquecimiento que permita llegar a una verdadera comunicación, una auténtica comprensión del otro. En segundo lugar, en relación al título de la tesis antes mencionada, podríamos pensar que la expresión Oriente no es una pieza de museo no es del todo feliz. En el contexto de la frase, la pieza del museo es concebida con un dejo despreciativo, al significar que Oriente no es una especie de reliquia, sino algo que está vivo a través de la obra borgiana. Esta desvalorización de las piezas de museo vistas como objetos lejanos, antiguos, testigos mudos del esplendor de civilizaciones remotas, olvida que esas mismas piezas son huellas que nos permiten adentrarnos en caminos del pasado. Esos objetos no son inertes, tienen una historia que contarnos. Muchas de las piezas artísticas que conforman colecciones de museos, objetos como alfombras, altares, esculturas, amuletos, conjuntos ceremoniales, rosarios, braseros, coronas, espejos, copas, incensarios, campanas, lámparas, candeleros, cetros, cuencos, espadas, manuscritos, entre otros muchos objetos valiosos, al ser creados nunca fueron pensados meramente como piezas de exposición. Y si no estuvieran hoy guardados en depósitos o expuestos en vitrinas, podrían hallarse en el interior de un templo o en un hogar, utilizados en quehaceres cotidianos o en ritos, o también dispuestos como objetos para ser estéticamente apreciados, invitando al espectador a una suerte de comunión. Yananda Coomaraswamy, el especialista en arte oriental que tantos años colaboró en el Museo de Bellas Artes de Boston, señalaba como aspectos fundamentales del arte tradicional de Oriente su carácter empático y su destino eminentemente práctico. Porque el arte es para este autor una suerte de vía unitiva que permite al individuo recobrar momentáneamente la unidad de su ser con el mundo, liberándolo de su propia individualidad. En Oriente, muchas de las manifestaciones de la vida se interrelacionan, las distintas artes se interpenetran, de forma que hay pinturas que expresan poemas o melodías, templos que representan cosmologías,
o textos filosóficos o sobre el arte del amor que explican cánones de estética. Esta profunda interacción entre las artes responde a una cosmovisión globalizadora, en la que cada elemento del mundo fenoménico se convierte en una guía que permite trascender la realidad visible y aproximarse a lo divino. La debida apreciación de estas piezas de museo es así una llave que abre la puerta de acceso a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. El proyecto Luces de Oriente, que hoy se inaugura, cuyo fin es el de difundir la cultura oriental en Argentina, nos da una llave, al posibilitarnos el libre acceso a una colección digital a través de Internet, un banco de imágenes que integra el patrimonio del Museo Nacional de Arte Oriental, con piezas procedentes de países muy diversos: China, Japón, India, Tailandia, la antigua Persia, Corea, Indonesia, Egipto, Tíbet, Turquía, Malasia, Argelia, Armenia, Camboya, Kirguistán, Zaire, Mesopotamia, Mozambique y Birmania. El Museo de Arte Oriental, ya desde su creación a mediados del año 65, tuvo por objetivo la difusión del conocimiento de las culturas asiáticas, también de las culturas africanas y de Oceanía, y buscó fomentar la comprensión entre los pueblos del mundo. Formó su patrimonio artístico, que actualmente es de más de 3.000 piezas, sobre la base de compras directas, legados, donaciones de colecciones particulares y de embajadas de países asiáticos. Entre las múltiples donaciones no podemos dejar de mencionar el legado Torre Bertucci, de 1904 piezas, la colección Schiavone, de más de 100 piezas, donaciones de los gobiernos de China, India, Turquía, de las embajadas de China, Tailandia, Indonesia, Malasia, el legado Rubén Vela, donaciones de algunas instituciones como el Centro de Estudios de las Culturas del Lejano Oriente, los legados Tila y John Montes, José Hattey, Francisco Olivero y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental, Alicia Jurado, José Foster Collins, Osvaldo Botaro, donaciones de Fumiko de Samami, Elisa Carlota Brown de Fuchs, Marianne de Hulshoff, Roberto Bisone, Sergio García Uriburu y su señora, Yoko Yoshimura, Francisco Betromile, Diana Cachola, Cui Beiwen, Christian Finge, César Feldman, Norie Ikeuchi, Elvira Viaña de Tassano, Nobuki de Owada, Josefa Alonso y Alonso, Luisa Aravegetti del Castillo, Flora de Serra, Hernán Larraín, Rafael de Oliveira, César, Josefina Pirovano de Mijura, Masao Kitagawa, Kenkichi Yokohama, Orlando Yokohama de Fernández y Norma Yokohama de Montelatici, María Teresa de Corelicet, María Julia Marín, María Magdalena Dazo de Lebrero, Julio Alberto Bacareza, María Cristina Correa Morales de Aparicio, la familia de Federico Leluar, Norma Schelling de Reed y la Asociación del Museo Nacional de Arte Oriental, para mencionar algunos pocos, entre muchos otros que con su generosidad han colaborado a que este patrimonio tan valioso haya tomado su forma actual. Por último, y volviendo al título de la tesis doctoral mencionada al comienzo, el segundo enunciado, Jorge Luis Borges y las culturas de la India, nos habla de la relación del escritor con Oriente. En efecto, a lo largo del texto es analizado el camino vital y bibliográfico que Borges forjó en torno a la incorporación creativa de las culturas orientales en su obra, un itinerario que mostraba que la clave oriental borgiana no es una pieza adyacente y preciosista de sus experimentos estéticos, sino una influencia viva, una inspiración dinámica que define buena parte de sus procedimientos de pensamiento y escritura. Podría decirse que el orientalismo borgiano presenta una doble originalidad,
la del escritor latinoamericano, que a través del cosmopolitismo presenta una literatura nacional novedosa, y la del orientalista, que con bibliografías y formación europeas se descentraliza del orientalismo clásico, ofreciendo una lectura de Oriente a través de su obra. En realidad, esta conformación del espíritu orientalista borgiano se fue gestando de a poco en el seno familiar y gracias a la biblioteca paterna, por medio de viajes a Europa, haciéndose con el tiempo visible en numerosas publicaciones y ensayos que utilizaron la clave oriental como método de reflexión. Cabe mencionar entre ellas qué es el budismo, ficciones, el Aleph, el libro de arena. Es por eso muy significativo que el proyecto Luces de Oriente, que hoy se inaugura, se ha presentado en este lugar, sede de la Fundación Jorge Luis Borges, lindante con la casa en la cual vivió tantos años la familia del autor y que alberga objetos tan preciados para él, como su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros, manuscritos, premios, condecoraciones y diplomas, su colección de bastones, cuadros, sus talismanes. El Oriente que inspiró tantas de sus letras encuentra hoy aquí un espacio para continuar ese diálogo intercultural que está teniendo lugar en las humanidades y que impone un nuevo modo de enfocar las disciplinas académicas, en el que la inclusión de tradiciones no occidentales deviene una exigencia prioritaria. Este diálogo intercultural, que se funda en aceptar tanto la esencial diferencia y especificidad de las culturas como la unidad otorgada por un mismo fundamento humano, nos lleva a reconocer al otro, en tanto que diferente e igual al mismo tiempo. Pero ninguna de las expresiones humanas es capaz de expresar totalmente la realidad del hombre. Y es por ello que cada cultura representa un enfoque de dicha realidad, pudiéndose hablar de una convergencia de culturas, expresión del esfuerzo nunca agotado y que nunca se agotará por manifestar toda la riqueza de vivencias y experiencias humanas posibles. Desde esta perspectiva, el estudio de las culturas orientales y sus manifestaciones artísticas puede enriquecernos grandemente y convertirse en una forma privilegiada de acceder a una comprensión más íntegra de nosotros mismos y de la cultura que nos define. Por eso agradecemos a los gestores del proyecto Luces de Oriente, porque colaborará con la posibilidad del diálogo con otras culturas, para que los caminos de Oriente y Occidente finalmente se encuentren. Muchas gracias. Me había olvidado comentarles, va a haber un espacio para preguntas cuando terminen de hablar las invitadas, así que si cualquier cosa tienen las preguntas allí preparadas, después las van a poder hacer, así que muchas gracias. Vamos a invitar entonces a la profesora María Kodama. Ella es graduada como profesora en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Creó y preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, donde estamos, y dirige el Centro de Haiku, que depende de esta fundación. Prologó hizo estudios preliminares de antologías de Horacio Quiroga, Alberto Irri y sobre la historia de Genji y la tetralogía de Yukio Mishima. Ha dictado numerosas conferencias en Europa, en la Argentina, y recibió varios premios y distinciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí es doblemente emocionante tenerlos a todos ustedes acá, y quiero agradecer a la directora de la carrera, María del Carmen Magás, a Paula Fernández, que es la moderadora, a Alba Mus, que es la panelista, y a Paula también Sibón, que es la otra panelista. También quiero agradecer de manera muy especial a Jessica y a Pirén, que son las que comenzaron a establecer este vínculo, y al profesor de ellas, el doctor Suaya, que es un viejo amigo conocido mío de Borges y mío. Así que se da todo de una manera muy linda, y digo que es doblemente emocionante para mí porque yo, en un momento que en realidad bueno, no era tan
tan próximo, tan conocido el Oriente como es ahora. Pertenezco a esas dos culturas. Nací entre esas dos culturas que en ese momento eran realmente dos caminos, dos formas de pensar totalmente diferentes. Mi padre era japonés, nacido, criado, educado en Japón, y en realidad me enseñó con esa mentalidad, con esa cultura, y que de algún modo también posibilitó ese encuentro maravilloso de estudios primero de amor, después entre Borges y yo. Borges me decía siempre, su padre le educó para mí, porque claro, él había sido criado por alguien que pertenecía al siglo XIX, con principios que cada vez se deshacen y desaparecen, y yo había sido criada por los principios de esa milenaria cultura, y lógicamente con todas las historias de Genji Monogatari, de la historia que mi padre me contaba, y en las que era fundamental la ética, el honor, el deber, el respeto por el otro. Y creo que eso es muy importante para la formación de los jóvenes, esa forma, ese sentir la cultura de una manera quizá menos afectiva, demostrativamente afectiva que tiene Occidente, ¿no es cierto? Y en Oriente es como todo más separado, más... hablo de la japonesa, las otras no las conozco, no me pertenecen, pero sí de la japonesa. Entonces yo creo que el hecho de, recuerdo por ejemplo al padre Quiles, cuando lo visitaba Borges, la alegría que él le producía, poder intercambiar con él todo lo que Borges había leído sobre Oriente, a veces decían que yo lo había catequizado. Yo no lo catequicé nada, en todo caso. Él me catequizó a mí porque sabía muchísimo más y había leído muchísimo, y me permitió justamente el conocimiento de esas personas que son las que de algún modo son como los puntales, como ahora continúan ustedes con eso, de esa aproximación con Oriente. Y yo recuerdo, por ejemplo, hablando del Oriente y del Occidente, de qué manera yo sentí que las cosas que mi padre me explicaba sobre el arte de Japón, mi padre amaba la pintura, el arte, y me enseñaba con libros que me regalaba. Y yo recuerdo eso que decían sobre Kipling, que a Borges ese poema además le encantaba, era uno que siempre él decía, ¿no es cierto? Y yo creo que en realidad mi padre de algún modo unió esas dos cosas en mi mentalidad, en mi alma, porque él me enseñó, y yo recuerdo la emoción que Borges sintió, porque yo le había contado eso a Borges, cuando vimos de lo alto de la escalinata del Louvre la victoria de Samotracia. Un día yo era muy chica y le pregunté a mi padre, Kodama, ¿qué es la belleza? Entonces él me dijo, bueno, yo le voy a, mis padres estaban separados, la semana que viene le voy a mostrar qué es la belleza. Me trajo un libro que guardó como un tesoro de arte griego, lo abrió y lo que me mostró era la victoria de Samotracia. Entonces yo le dije, pero Kodama no tiene cabeza, yo era muy pequeña, tenía 4 o 5 años, no tiene cabeza. Yo le pedí a mi padre siempre que repitiera esa historia, porque no sé por qué sentía que había algo maravilloso y algo que fundía de algún modo toda la sensibilidad de mi padre oriental con eso que era el arquetipo, digamos, del arte occidental, ¿no es cierto?, que es Grecia. Grecia que nos dio todo, realmente todo. Entonces, en el arte, ¿no? Y bueno, entonces mi padre me dijo, ¿y quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Usted mire la túnica de la victoria de Samotracia. Esa túnica está agitada por la brisa del mar. Los pliegues de esa túnica están agitados por la brisa del mar. Detener la brisa del mar en el movimiento de los pliegues de esa túnica, esa para la eternidad, esa es la belleza. Entonces eso me quedó grabado para siempre y le pedí a él que me lo repitiera, y yo le conté eso a Borges. Entonces, que para mí era como la síntesis de alguien que, viniendo de una cultura
que me transmitía a través de los relatos de las novelas, digamos, antiquísimas de Japón y a través de los libros de arte que me mostraba, unía esa sensibilidad, que era evidentemente otra y distinta, con la, digamos, la de Grecia, que es la cuna, la madre de todos nosotros. Entonces, para mí es un honor, es un placer, todo junto, el hecho de poder presentar aquí la posibilidad de que ese museo pueda reflotarse y que la gente pueda admirar y llegar a través del arte a ese conocimiento, porque en realidad el arte es lo que va formando, el arte, por supuesto la ciencia de otra manera, pero el arte es lo que va armando, digamos, los eslabones de lo que es nuestro pasado, de la cultura, y sobre todo, y lo más importante, no solo de lo intelectual, sino de la esencia nuestra, que es el espíritu. Bueno, así que les agradezco a todos y ya saben, cuando necesiten, cuando quieran, que esta es también la casa de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas, si alguno tiene alguna preparada. Estaban todos sorprendidos con panelistas. Bueno, está bien, no hay problema. Sí, adelante. No, a mí me gustaría, María, que nos contaras alguna otra anécdota más de Borges y tu padre. Fue realmente emocionante, me gustó el tema de la victoria de Samotracia, la verdad. Pero, ¿podés contarnos algo más? Yo me quedé como con ganas de escucharte un poco más. También, Paula, que me pareció tu exposición sí, de una riqueza de investigación y de profundización de la cultura oriental a través de la tesis doctoral, además que lo une a Borges en la relación con Oriente, ¿no? Y no sé, me quedé con ganas de escucharlas más en esta tarde de viernes. Bueno, pues no sé si voy a intentar copiar algo, porque no sé, mira, no sé qué. Pero también quiero decirles que acá está presente Horacio Marcó, con el cual hemos, digamos, iniciado la cátedra Borges Japón acá en la Fundación. Así que también ya les llegará la información, ¿no es cierto? Y me decía justamente María del Carmen, que a pesar de vivir ya cerca de acá, no sabía que existía la fundación. Entonces, bueno, les pido que también lo difundan, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo a veces no sé hacer public relations y soy tímida, y bueno, pero ustedes me ayudan y de algún modo se llega. Así que, bueno, quería presentarles a él porque también él está involucrado así en esta historia, ¿no es cierto? A Marco, a quien conozco también hace muchos años, que estaba trabajando en la parte cultural de la Embajada de Japón. Bueno, entonces, bueno, a ver, ¿qué anécdota puedo contar? Bueno, vamos a contar una anécdota que tiene que ver quizá no con el arte exactamente, pero sí con el carácter de un pueblo, ¿no es cierto?, que a Borges lo fascinaba y que marca y que se pudo verse cuando fue el tsunami, ¿no es cierto? Es decir, ese respeto, ¿no? Esa no atropellarse para buscar los alimentos, ese dolor silencioso, recatado. Y que yo creo que todo eso, como las grandes literaturas muy antiguas, son, digamos, propias de islas, ¿no es cierto? Las tres grandes antiguas literaturas, que son la inglesa, la islandesa y la japonesa, nacieron en islas, ¿no es cierto? Y quizá toda esa imaginación, toda esa necesidad de contar en Islandia, por ejemplo, las sagas, ¿no es cierto?, interminables historias,
además esa cosa también supersticiosa que tienen las islas, está para mí perfectamente explicado, porque en realidad, y también esa contención está explicado porque en realidad las islas eran como prisiones. La prisión era el mar, era infinito, pero al mismo tiempo habría la posibilidad, pero en épocas en que no había medios de transporte como para poder sentirse libres, ¿no? De poder moverse de un lado para el otro. Entonces yo creo que eso en un primer momento influyó en eso. Bueno, y también forjó ese carácter que es muy semejante. Es decir, diríamos que como carácter, como superstición y como posibilidad de desarrollar grandes literaturas, los siglos IX, X, los siglos en que todavía en Europa no existía, digamos, no existía la novela psicológica, y en cambio en las sagas, por ejemplo en la historia de Gellán o en el libro de Almohada, uno puede sentir justamente esa, digamos, ¿cómo puedo decir? Lo que después prácticamente en el siglo XIX dio la novela psicológica, ¿no es cierto? Esos trazos que van marcando ese tipo de novela que en Europa, en el continente, salen mucho más tarde. Entonces, bueno, y como una cosa que fue increíble es que nosotros cuando estuvimos en Japón con Borges tenía, comillas, el don de la oportunidad. Entonces, lo único que preguntaba a toda la gente era qué pasaba, o cómo sentían, o cuál era la secuela que había dejado la guerra. Bueno, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron objeto de un experimento, la bomba atómica, una cosa terrible. Y todo el mundo, desde el chofer que nos había puesto la Japan Foundation hasta el hermano de Mishima, con quien almorzamos, la respuesta era solo una: nos hizo bien la guerra, nos hizo mucho bien. Ni una queja, ni volver sobre el pasado, sino la historia es el futuro. ¿Y qué es exactamente lo que sucedió, lo que por lo menos yo no puedo contar como experiencia propia? Es lo que pasó cuando derribaron las torres en Nueva York. Entonces yo tengo muchos amigos allí, con los que pasábamos temporadas, viajábamos mucho. Llamo a mis amigos desesperada diciendo que ellos sabían lo que yo quería esa ciudad. ¿Cuál era la respuesta de todos? No te preocupes, María, las vamos a construir más grandes y mejores, y el año que viene las inauguran. Con esto quiero decir que hay como un espíritu en los pueblos que no quedan prendidos a lo negativo, al pasado, al lamento, a la reiteración de toda una cosa negativa, porque, como dicen los chicos, eso te llama las ondas. Entonces, yo pienso que otra de las cosas que deberíamos, por ejemplo, mirar y bueno, proponernos es esa fuerza que sacan de una templanza realmente extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, así que Borges disfrutó muchísimo su viaje al Japón, y recuerdo que lo primero que pidió, que quedaron muy asombrados, era que quería conocer el templo de Oinari-san, es decir, el dios zorro. Porque claro, en Japón todas las cosas son sagradas, toda la naturaleza es sagrada, el árbol sagrado que es el sakaki, todo es sagrado. Entonces también el zorro es sagrado, y fue muy gracioso porque en el templo del dios zorro, al que lo llevaron en Tokio, muy temprano en la mañana, estaban todos los ejecutivos que iban a pedir al dios zorro seguramente astucia para su negocio, como Borges decía, no sé. Así que fue muy lindo. Bueno, ¿qué más? Acá recién me acercaron una pregunta que es para las creadoras de la página, para Pirén y Jessica, que si nos podrían contar a todos cómo fue el proceso de creación, cómo llegaron a crear la página y cuáles fueron los desafíos que encontraron al hacerla. Bueno, en cuanto a los desafíos o por qué elegimos una página, en principio lo que buscábamos era llegar, que la difusión sea lo más amplia posible,
Entonces decidimos hacer una página web por 3 motivos, que son la accesibilidad, es decir, cualquiera que haga una búsqueda en internet puede llegar a nuestra página desde cualquier parte del mundo. Si bien actualmente está solo en español, no descartamos la posibilidad de traducirla en otros idiomas. El dinamismo, es decir, a diferencia de un catálogo, nuestra página puede ir actualizándose, y la coparticipación. Con esto lo que planteamos es no solamente nosotras producir textos o solicitar a las profesoras que lo hagan, sino que los mismos usuarios que frecuentan la página puedan ellos contactarse con nosotras y decirnos cuáles son los temas que les interesan, producir los propios textos, sean de arte específicamente o de cultura oriental en general. ¿Hay una otra pregunta? A mí me gustaría saber, Perú, ya que estoy, las obras que pusieron en la página. A ver si puedo... Sí. Bueno, en realidad este proyecto tuvo muchas etapas desde el año pasado que empezamos. La realidad es que lo que hoy podemos ver del proyecto mutó mucho por cuestiones que, bueno, uno a veces no puede manejar, las cosas hay que adaptarse y hoy igualmente pudimos hacer algo que persigue nuestro objetivo, así que estamos muy contentas, pero en realidad nosotros lo que queremos es que la gente tenga acceso constante, a diferencia de un museo que por ahí puede estar cerrado, que tenga acceso constante a estas piezas, que es lo que nuestro país tiene hoy como patrimonio oriental nuestro. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, gracias a CASI, al Museo Nacional de Arte Oriental, tuvimos el permiso de difundir las imágenes digitalizadas de las piezas que posee el museo y bueno, están seccionadas por el tipo de pieza. O sea, vamos a encontrar desde abanicos, armas, estampas, hay armaduras, hay bastones de bando. Bueno, por ejemplo, acá estamos viendo las estampas, que en este momento es, podríamos decir que lo más importante porque le hemos dedicado al lanzamiento de la página en la temática de estampas japonesas. Pero podemos ver prácticamente toda la colección que el museo tiene. Además hay una colección muy importante de fotografía. Bueno, como podemos ver, en realidad la colección es bastante amplia. Hay algunas secciones que por ahí no tienen muchas piezas, como por ejemplo las armaduras son pocas, pero hay otras como la fotografía, las estampas, las pinturas, sobre todo las esculturas, son una cantidad importante de piezas. Bueno, acá podemos ver por ejemplo las fotografías, que sinceramente les recomiendo que entren a la página, no por ser nuestro proyecto, pero que de verdad es muy interesante. Y por ejemplo nosotras no tuvimos la posibilidad de ver estas piezas en vivo. Quizás muchos de ustedes sí, pero para nosotras esta es la única forma de conocer estas piezas, que realmente es muy importante, porque el arte oriental, nosotras consideramos que al igual que el europeo o el nuestro, es sumamente importante. Las influencias que nosotros tenemos de ese arte es mucha, y a nosotras mismas nos pasó, y creo que esto fue lo que nos movilizó a hacer este proyecto, que nosotras no conocíamos el arte oriental realmente hasta no haber empezado la carrera. Y sinceramente creemos que es muy importante, y acá tengo que agradecer a la mamá, que fue nuestra profesora, y la verdad que tenemos hoy un cariño muy grande por el arte oriental. Bueno, lo que queríamos destacar es que, como ya se dijo en varias oportunidades, nuestra carrera es una de las pocas, de hecho de las carreras de arte es la única que posee la materia de arte oriental, y para nosotros era muy importante hacer este proyecto. Lo sentimos casi como una obligación moral, dejarle a nuestros compañeros estudiantes una fuente de ingreso de conocimiento donde ellos también puedan construir, no solo tomar la visión pasiva del alumno como receptor de información. Y bueno, esto es nuestro legado a nuestros colegas.
¿Alguno se quedó con alguna duda, alguna consulta que quiera hacer? Nos han sacado las dudas, chicas, la verdad que muy bien. Bueno, entonces vamos a dar por concluido. Yo nada más quiero hacer un último comentario, ya que estamos todos ya sumergidos en el mundo asiático, simplemente parafraseando un poco a Confucio, que para todo largo camino siempre hay un primer paso, y yo por lo menos, y creo que coincidimos todas las que estamos aquí en la mesa, sin duda el primer paso de ustedes en este proyecto, que como hemos dicho antes, no solo va a florecer sino que va a dar paso a muchos otros. Así que las felicitamos todas y les deseamos por supuesto lo mejor, y por favor todos ya somos fans de la página en Facebook, en todo lo que utilicemos ya vamos a poner el me gusta y demás, y las vamos a contactar para todo el futuro, para todos los trabajos que hagamos. Así que muchísimas gracias por estas ganas de trabajarlo.